Está con nosotros aquí en la cabina de RPP, Luis Casaverde Reina, procurador de Orden Público del Ministerio del Interior. Vamos a continuar hablando de inseguridad, porque hay otro tema, otro caso que también genera polémica y que tiene que ver más que polémica, indignación, ¿no? Y que tiene que ver con la liberación de detenidos en Barrio Chino. Está con nosotros el procurador para comentarnos cómo así es posible que se haya liberado a sujetos detenidos en este sector iqueño de Barrio Chino, acusados de bloquear la semana pasada un tramo de la carretera Panamericana Sur. ¿Había o no había elementos para ordenar la prisión preventiva de estos sujetos? Procurador, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días. Buenos días, procurador. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Miren, el evento en concreto ha ocurrido en una situación de flagrancia. Y en los términos penales, cuando tenemos una situación de flagrancia, lo que normalmente corresponde es que se pueda formalizar una investigación. Estos señores fueron intervenidos el 9 de diciembre en horas de la mañana, ¿no? La norma establece que se puede tener detenida una persona hasta 48 horas, ¿no? Sin embargo, nosotros de la detención que ha sido en flagrancia hemos advertido que, respondiendo a su pregunta, por supuesto que correspondía que se pueda formalizar la investigación preparatoria y como consecuencia de ello se pueda solicitar al Poder Judicial por parte del Ministerio Público el requerimiento de la prisión preventiva. Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa que el Ministerio Público, pese a que la policía intervino a estas personas en flagrancia delictiva, bloqueando la vía, y así lo establecen las actas de intervención y las actas de registro personal. Las actas de intervención han sido elaboradas prácticamente a la hora, solo a minutos de la intervención de estas personas. Entonces tenemos actas de intervención, actas de registro personal, la propia declaración de los detenidos en las que reconocen haber sido intervenidos en el lugar y reconocen haber estado bloqueando la vía. Por supuesto que ellos aducen que fueron obligados, entre comillas, por terceras personas a quienes ni siquiera han identificado correctamente, pero los hechos son objetivos. A ellos se les ha intervenido en el lugar y hay elementos de convicción que eran suficientes al menos para poder formalizar la investigación y frente a la gravedad de los hechos se pueda solicitar la prisión preventiva. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que ha ocurrido en este caso es que, mire, a ellos los detienen a las 7 de la mañana el 9 de diciembre y podía la Fiscalía tenernos hasta las 7 de la mañana del 11 de diciembre, que es lo que establece la norma. Sin embargo, el Ministerio Público, pese a que faltaban diligencias para realizarse, como era la visualización, por ejemplo, de los teléfonos celulares, los ha liberado. Y los ha liberado, según nosotros, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, solamente con un acta en el que establece o dispone la liberación, cuando esto, lo que normalmente o de forma regular corresponde es emitir una disposición. O sea, el Ministerio Público lo que debió haber hecho cuando interviene a alguien, la policía es o lo formalizo la investigación, o si no lo voy a formalizar y pasar como detenido y solicitar la prisión preventiva, lo que voy a hacer es disponer la ampliación de la investigación, pero esto a través de un documento formal, que es la disposición. El fiscal es Víctor Hugo Arias Torrejón. Correcto. ¿Correcto? ¿Se ha iniciado algún tipo de investigación contra el fiscal? Sí, por supuesto. En el caso de la Procuraduría ha formulado una queja funcional, ¿no? Porque ustedes, así es, efectivamente. Porque nosotros consideramos que a partir de que ni siquiera se ha vencido el plazo y además faltaban diligencias por realizar, la Fiscalía, consideramos que de una manera absolutamente ineficiente e irregular, ¿no?, ha liberado antes del plazo y de manera absolutamente irregular. ¿Pero cuál ha sido el argumento? Porque de algún argumento tiene que haberse acogido, digamos, este fiscal para justificar eso. Bueno, lo que la Fiscalía en su acta simplemente dice que estos señores, pues digamos, han sido intervenidos, pero ellos aducen que otras personas los han obligado. Pero no han dado nombres, no han identificado a nadie. Han dado un nombre que todavía no ha podido ser corroborado. Pero, ojo, cuando ellos dan un nombre y se les interviene y se incauta los celulares, justamente para esa razón era realizar las diligencias de visualización. Claro. A ver, procurador, tenemos declaraciones, justamente estábamos haciendo referencia a lo que dijo la presidenta Dina Boluarte ayer. Vamos a escucharla y continuamos la entrevista. Gracias. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Uno de los 3 detenidos por este feroz ataque es uno de los zampones que el pasado 21 de noviembre fue apresado en medio de una balacera en el llamado búnker de Pachacamac y que apenas días después fue liberado por la Fiscalía.
pues cómo trabajamos, si es que no nos articulamos también en esa responsabilidad con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, para brindar seguridad a nuestras hermanas y hermanos. Bueno, hemos escuchado a la propia presidenta quejarse en buena cuenta de que no haya habido una actitud fiscal firme y previsora frente a la detención de una persona manifiestamente peligrosa. Sí, miren, acá hay una situación que debemos analizarlo con mucho cuidado. Y escuchaba la intervención anterior también de la entrevista, ¿no? Se hablaba de corrupción. Por supuesto que hay mucha corrupción en diversos estamentos, pero también acá no hay que perder de vista que hay mucha incapacidad también. Y entonces, justamente anoche conversábamos también acá en RPP y señalamos la importancia del adecuado funcionamiento de los órganos de control. Porque evidentemente, si no, solamente enfocamos el problema desde la óptica de corrupción, va a ser más difícil poder, digamos, hacer un adecuado control de estos problemas. O sea, también tenemos que poner la mirada en los órganos de control. Órganos de control internos se refiere. Por supuesto. Ahora, ¿decía incapacidad de los fiscales o de estos órganos de control? En ambos lados, pero en el caso concreto, por ejemplo, de Barrio Chino, estamos hablando, al menos quiero pensar que estamos hablando de una incapacidad de los fiscales. O sea, acá el fiscal tiene claro que tiene 48 horas para tener detenidas a estas personas y agotar todas las diligencias que correspondían. Por lo pronto, escuchar el teléfono celular de la persona interceptada, de la persona decidida. Por supuesto, había que visualizar. Y nosotros, ¿sabe cuál es lo más importante? Que si ellos aducen que habían personas que los estaban induciendo, vamos a suponer, obligando, según su tesis de ellos, a que vayan a bloquear o a enfrentarse a la policía, tenía que realizarse la visualización, identificar el teléfono celular de esta persona que se comunicaba con ellos y, digamos, ampliar la investigación. O sea, tenemos que dar también con las personas que organizan este tipo de eventos delictivos, ¿no? Señor Procurador, usted lleva 5 años en sus funciones en el Ministerio del Interior. ¿Hemos empeorado a lo largo de esos últimos 5 años que ha habido un desfile de ministros del Interior fugaces? Bueno, como conversamos antes, ¿no? Evidentemente, frente al aumento exponencial de la delincuencia, han habido muchos logros, muchas mejoras, pero creo que esas mejoras tienen que darse de la manera exponencial o, digamos, geométrica, como está creciendo también la delincuencia, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las entidades tenemos que mejorar, tenemos que hacer los mayores ajustes posibles. Yo creo que la policía está realizando su trabajo, pero como refería, necesitamos que las otras entidades o órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público o el Poder Judicial también realicen su trabajo, no solamente desde la óptica de que haya o no corrupción, sino que haya capacidad en el trabajo, que se tomen decisiones adecuadas, que no solamente, como referíamos ayer, se dediquen a poner atención al delincuente del momento, de turno, sino que hay que analizar a futuro cuáles digamos, las consecuencias de una detención. Para el caso y para la investigación. Muchas gracias, Procurador, por haber estado con nosotros esta mañana y por haber compartido precisamente este análisis del problema en Ministerio Público y eventualmente también en el Poder Judicial. Vamos a permanecer atentos, pero a las 9 en punto de la mañana nos toca revisar el resumen de la hora y regresamos en Ampliación de Noticias.